A ver, cuando pensamos en el derecho, casi siempre nos viene a la cabeza algo muy moderno, ¿no? Una construcción de estados seculares, muy racional, muy organizada. Claro. Pero, ¿y si te digo que conceptos como la dignidad humana, la justicia social o el debido proceso tienen raíces mucho, mucho más antiguas y que están totalmente ligadas a la religión y a la moral? Choca un poco con esa idea de progreso que tenemos. Choca, sí. Choca porque hemos aprendido a separar las cosas, ¿no? Lo legal aquí, lo ético allá, lo religioso en casa. Exacto, pero esa separación es muy reciente, y si miras sistemas antiguos, ves que no todos jugaban con las mismas reglas. El derecho mesopotámico, por ejemplo, iba a la retribución física, el famoso ojo por ojo en plan literal. A lo bruto. Sí, y el egipcio buscaba un equilibrio cósmico, algo más abstracto. Pero el derecho hebreo, bueno, introduce una novedad que lo cambia absolutamente todo. ¿Y cuál es esa novedad tan fundamental? Pues que la ley no es una imposición de un rey o un faraón. Mm, Se concibe como una alianza moral, un pacto, un berit en hebreo, entre Dios, la persona y toda la comunidad. o sea que el propósito de la ley cambia por completo. Exactamente. Deja de ser solo una herramienta para castigar y se convierte en un proyecto ético colectivo. Pues justo en ese proyecto ético nos vamos a meter de lleno hoy. Tenemos un análisis académico muy interesante sobre el derecho hebreo y la idea es ver cómo este sistema, basado en la Torá y la tradición rabínica, pues no es una pieza de museo. Para nada. Es que es una de las matrices que ha moldeado nuestro pensamiento jurídico occidental. Queremos ver su arquitectura, sus ideas, que eran revolucionarias, y cómo sus ecos, sorprendentemente, llegan hasta constituciones como la colombiana de 1991. Vale, pues vamos a desgranar esto. El material que tenemos habla de una tríada inseparable. Me llama muchísimo la atención porque juntar ética, moral religiosa y norma jurídica en una sola cosa, a ver, ¿cómo funciona eso sin que una cosa anule a la otra? Es que esa es la clave, que no se anulan. Al contrario, se refuerzan. Es un sistema integral como de 3 capas. Ajá. Primero tienes la ética, los deberes para lograr la justicia, el bien común, el cómo deberíamos vivir. Después, la moral religiosa, que le da ahí fundamento a todo. Esto lo hacemos porque hay una alianza, una voluntad divina. Y por último, la normatividad jurídica. Que sería la traducción de todo eso a reglas concretas. Eso es, reglas concretas con sanciones para el día a día. O sea que una ley sobre no robar, por poner un ejemplo, no es solo para mantener el orden y que no me quiten lo mío. ¿No? Es a la vez un deber ético con la comunidad y un mandato moral que forma parte de esa alianza más grande. Precisamente. Y ahí está la gran diferencia con nuestro derecho. Piensa en esto. Nuestras leyes, por lo general, nos dicen qué no podemos hacer. Prohibido esto, prohibido lo otro. Exacto. Prohibido robar, prohibido matar. Pero el derecho hebreo estaba diseñado para decirnos quiénes debemos ser. No era un manual de prohibiciones, era un manual para construir una sociedad justa. Por eso la ley tiene una función pedagógica. Una función pedagógica. Eso es muy potente. La ley no solo te castiga, te está educando. Te educa, busca transformar a la sociedad, guiarla. Por eso el análisis dice que la Torá no es un simple código legal, es una especie de constitución jurídico-moral. Vale, y aquí es donde se pone la cosa fascinante, creo yo. Porque una cosa es la teoría y otra la práctica. El texto destaca un principio que nos suene a todos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Que, a ver, a primera vista parece un consejo espiritual muy bonito, pero ¿cómo aplicas eso en un tribunal? ¿Cómo traduces algo tan abstracto a normas concretas y exigibles? Esa es la pregunta del millón. Y ahí está la genialidad del sistema. Ese principio no es una frase bonita para un cuadro. Es la viga maestra de todo el edificio. ¿Y cómo se traduce? Pues se traduce directamente en un mandato de justicia social, con consecuencias muy, muy tangibles. El derecho hebreo no dice, estaría bien ayudar al débil. No, ordena explícitamente proteger a los más vulnerables. Vulnerables sea tan específica. Las fuentes mencionan siempre a los mismos 5 grupos: huérfanos, viudas, extranjeros, pobres y endeudados. ¿Por qué esos 5? Significa que se dejaban fuera a otros colectivos, como, no sé, personas con discapacidad. Es una observación muy buena. El análisis no entra ahí, pero la elección de esos 5 revela mucho del contexto. Claro. En esa estructura agraria, tribal, eran las personas que no tenían red. El huérfano y la viuda no tenían un patriarca que los defendiera. El extranjero no era de ningún clan. El pobre no tenía tierras. Eran los que se podían caer del sistema, ¿sabes? Entiendo. Protegerlos no era caridad,
Era una obligación legal para que la comunidad no se rompiera. Entiendo. Entonces es como un precursor del principio moderno de igualdad material. Exactamente. No es solo el todos somos iguales ante la ley, sino que la ley tiene que actuar para equilibrar las desigualdades que ya existen. Exacto. Y a esto le sumas otra idea muy potente, la justicia restaurativa. ¿Qué quiere decir eso? Que la prioridad no es castigar, es reparar el daño. Si alguien roba un buey, su primera obligación no es ir a la cárcel, es devolverlo. Y a menudo con una compensación extra. Se busca sanar la herida en la comunidad. El castigo es lo último, no lo primero. Todo esto que describes suena muy avanzado, muy ético, pero tengo que admitir que hay una parte que me choca frontalmente con esta imagen. A ver, El famoso ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión. Es que suena a venganza pura, pero institucionalizada. ¿Cómo encaja esa aparente brutalidad aquí? es la objeción más habitual y probablemente el mayor malentendido de este sistema. Ajá. A ver, es crucial entender que el talión, tal como aparece en los textos hebreos, ya es en sí mismo un límite. Su función principal no es ordenar la venganza. ¿Ah, no? No. Es establecer un techo, la proporcionalidad. El castigo no puede ser mayor que el daño. En un mundo donde una ofensa podía acabar en una guerra entre clanes, decir solo un ojo por un ojo era un avance civilizatorio enorme. Vale, como principio de proporcionalidad lo compro. Pero aún así, la idea de sacarle un ojo a alguien, ¿se aplicaba literalmente? Aquí es donde entra la jurisprudencia rabínica, es clave. El análisis deja claro que, en la inmensa mayoría de los casos de daño físico, la interpretación no era literal. O sea que, Se permitían y, de hecho, se fomentaban las sustituciones económicas. Se calculaba el valor del daño, gastos médicos, lo que dejabas de ganar, el dolor, y se compensaba a la víctima con dinero. La fórmula se convirtió en el valor de un ojo por el valor de un ojo. bueno, ¿eso lo cambia todo? Pero es que además, el análisis menciona otros matices en el sistema penal que parecen increíblemente modernos. Muchísimos. Por ejemplo, se introduce un concepto fundamental, la intencionalidad. El dolo. Exacto, el dolo. Para que hubiera pena capital en un homicidio, había que demostrar que fue premeditado. Se distinguía perfectamente del homicidio culposo o accidental. ¿Y qué pasaba si era un accidente? Si no había intención. Para esos casos se crearon las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio. Suena alucinante. Eran 6 ciudades a las que podía huir una persona que había matado a otras sin querer, y allí estaba a salvo de la venganza de la familia de la víctima. No era una cárcel, era un lugar de asilo. Es como crear una zona segura legal. ¿Y cómo funcionaba? ¿Era un exilio para siempre? Era un exilio que duraba hasta la muerte del sumo sacerdote que estuviera en el cargo en ese momento. ¿Y por qué? Porque se consideraba un evento de expiación nacional que permitía al homicida involuntario volver a casa sin miedo. Era una solución jurídica ingeniosa, ¿sabes? Equilibraba la justicia para la familia y la protección del individuo. Es un mecanismo muy sofisticado para la época. Y hay más. Se establece con total firmeza el principio de personalidad de la pena. Los hijos no pagarán por los pecados de los padres. El castigo solo para el infractor. Se acabó la responsabilidad familiar colectiva. Muy importante. Y finalmente, algo crucial. Se prohibía la tortura sistemática para obtener confesiones. Todos estos matices, dolo, culpa, proporcionalidad, las ciudades de refugio, son sin duda el germen de conceptos penales que hoy nos parecen básicos. Vale, y este es el gran salto. Hemos hablado de conceptos antiguos, pero el ensayo traza líneas directas hasta hoy, hasta el derecho contemporáneo, y pone como ejemplo la Constitución colombiana de 1991. Pero a ver, no podría ser una coincidencia. La idea de dignidad humana, por ejemplo, es bastante universal. Podría venir de muchas fuentes, de la filosofía griega, por ejemplo. ¿Qué evidencia hay para trazar la línea desde el imago Dei hebreo? Es la pregunta fundamental, ¿sí? Y el análisis lo aborda diciendo que no es una influencia directa, en plan, que los constituyentes leyeran el Deuteronomio. Claro. Es una herencia filosófica, transmitida a través de toda la cultura jurídica de Occidente. Fíjate, la dignidad griega a menudo estaba ligada a ser ciudadano, no era universal. En cambio, la idea hebrea de que todo ser humano es creado a imagen de Dios, imago Dei, establece por primera vez un valor intrínseco para toda persona. Da igual su estatus, su género, su origen. Entiendo. Esa concepción teológica, cuando la Ilustración la seculariza, se convierte en el pilar del constitucionalismo moderno.
El artículo 1 de la Constitución colombiana, que funda el Estado en el respeto a la dignidad humana, bebe de esa larguísima tradición. O sea, la idea de que cada persona tiene un valor que el Estado no le da, sino que tiene que reconocer y proteger, tiene su raíz más profunda ahí. Exactamente. Luego tienes la igualdad, en el artículo 13. La insistencia del derecho hebreo en que Dios no hace acepción de personas y el mandato de proteger al vulnerable. De lo que hablábamos antes. Eso es. Pues es el antecedente filosófico de la igualdad material, de la idea de que el Estado tiene un deber especial de proteger a los grupos desfavorecidos. Dignidad e igualdad, lo veo. ¿Qué más? El debido proceso, artículo 29. Las reglas del Deuteronomio son asombrosas. La exigencia de 2 o más testigos para condenar a alguien, la prohibición del soborno, la necesidad de jueces imparciales. Vamos, es un borrador muy temprano de las garantías procesales de un juicio justo. Y queda un punto clave: los límites al poder. Sí, este es quizá el legado más potente. La figura del rey hebreo es muy interesante. No es un dios como el faraón. Él no es la fuente de la ley. Está sometido a ella. Justo. La ley le obliga a tener una copia de la Torá y a leerla todos los días para no oprimir al pueblo. Este principio, que nadie ni el gobernante está por encima de la ley, es la semilla de todo el constitucionalismo moderno. Ahora, para ser justas y equilibradas, el análisis no se queda solo en los halagos. Lógicamente, no todo es aplicable. El texto también es muy claro al señalar que era un sistema, claramente patriarcal y que no separaba derecho y religión. Por supuesto, y es fundamental hacer esa lectura crítica. El objetivo no es idealizar el pasado. Claro. El sistema tenía estructuras patriarcales muy marcadas, y la dureza de las penas por temas religiosos es incompatible con nuestros estándares de derechos humanos. Reconocer las luces no nos debe hacer ignorar las sombras. Entonces, si tuvieras que destilar la conclusión principal de este análisis, ¿cuál sería? La conclusión central es que el derecho hebreo es una de las primeras estructuras donde norma, ética y moral forman un todo inseparable. Sus principios sobre la dignidad, la justicia social, la responsabilidad individual y los límites al poder anticipan conceptos clave del derecho moderno. Y aunque el constitucionalismo sea un heredero lejano y secular, bebe de esa matriz ética. Estudiar esto nos da una perspectiva más humanista, más histórica del derecho. En resumen, las leyes que nos rigen hoy tienen raíces mucho más profundas de lo que nos imaginamos. Hemos visto como conceptos que damos por sentados, ¿no? La dignidad, la protección al débil, la idea de que nadie está por encima de la ley, ya estaban ahí, en germen, en el derecho hebreo. Y no como ideas, sino como mandatos con fuerza legal. Y esto nos deja con una reflexión final, para darle vueltas. En un mundo donde muchos sistemas jurídicos se definen como seculares y aspiran a ser neutrales, ¿qué implicaciones tiene reconocer que algunos de sus pilares, como la propia idea de dignidad humana, tienen un origen profundamente religioso y moral? ¿Es posible o incluso deseable separar del todo el derecho de la ética que le dio forma? ¿O siempre habrá entre ellos una conversación latente, inevitable?